Somos seres evolutivamente diseñados para estar con otros seres. La felicidad está en el presente, no está en el mundo virtual. De los 0 a los 7 años, un niño es como si fuera con una cámara y lo fuera grabando todo. Hay muchas cosas que son programas que se nos instalaron, que son la leche de buenos, y la mayoría de los programas se instalan, insisto, en los 7 primeros años. Pues es tan importante lo que se le dice a los niños. Al cerebro hay que obligarle a pensar en positivo, porque para él la tendencia es pensar en negativo. El cambio verdadero no viene en cambiar de lugar, está en ver lo mismo con ojos diferentes. Tienes que vibrar en determinada frecuencia, pero tienes que meter acción, es decir, no te viene caído del cielo. La música tiene la capacidad de saltarse la corteza cingulada, que es la que separa la parte consciente de la parte inconsciente, ¿sí? Castígala, dale lo que pide, dale duro para que nunca se olvide, castígala, castígala. Raúl Alejandro, Diluvio. Entonces lo que le estás metiendo a tu inconsciente es, vamos, basura, pero basura, es como si estuvieras comiendo veneno. Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 3 de Mentes Indomables. Hoy tenemos una mujer todoterreno. Ella es Begoña del Campo, es neuropsicóloga y experta en la reprogramación mental. Y vamos a hablar de temas tan interesantes como la música, las caricias, ligar, la depresión, la soledad. Vamos a hablar de muchísimas cosas, así que, sin más dilación, vamos con ella. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí contigo, Juan. Encantada en este plato maravilloso, con este equipo tan increíble que tenéis aquí. Muy contenta. La verdad que teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí porque, bueno, es la primera psicóloga que está en el programa y nos gustaría que nos contaras al principio, para la gente que no te conoce, quién es Begoña y a qué se dedica. Bueno, tengo que empezar contándote que yo he vivido muchas vidas dentro de una vida. Eso es una frase que me encanta decir y que me representa mucho. Y es porque he hecho muchas cosas a lo largo de mi trayectoria vital, me refiero a nivel profesional, y en esta última etapa, en estos últimos años, pues estudié psicología, me gradué en psicología, me especialicé en neuropsicología y a día de hoy me dedico a la reprogramación mental. Es decir, ayudo a las personas a identificar cuáles son las creencias que les están limitando y modificarlas. Luego entraremos más en materia, pero más o menos es por ahí por donde van los tiros, ¿no? En la etapa vital en la que me encuentro a día de hoy, y soy una gran defensora de la reinvención personal. Desde luego, desde luego. Has pasado por 200 trabajos, creo, ¿no? Más o menos. He hecho muchas cosas. He tenido restaurantes, he estado en hostelería, inmobiliaria, en un tour operador estuve 7 u 8 años también trabajando de responsable de oficina, monté un centro de formación de conductores profesionales, y esta última etapa vital, pues eso, me dedico a algo que me apasiona y que a día de hoy es mi sentido vital. Y es importante ir descubriendo y entendiendo que el sentido vital va mutando, que no es estático, que es dinámico y que podemos ser mucho más de lo que creemos que somos. Eso es algo que me encanta divulgar y me encanta transmitir, que no hay que conformarse. Desde luego que no. Y siempre hay que tener como objetivos, ¿no? Creo que es importante. Es foco. Es decir, yo creo que es como ir con un foco muy amplio, donde te dispersas porque no sabes muy bien dónde vas, o bien tener un puntero láser. Cuando tú tienes un puntero láser, no te mueve nadie de ahí. Entonces es muy importante identificar qué te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué se te da bien? Y qué es monetizable también, ¿vale? También hay que poner los pies en el suelo. Es decir, yo de hecho, cuando decidí dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora, fue un día en el que dije, tengo que cambiar cosas, tengo que cambiar mi entorno, porque ya me siento oprimida dentro de este espacio donde estoy, y fui consciente de que podía hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces ahí me senté e hice una tabla en casa, eran 3 columnas, una era qué me gusta, otra que se me da bien y otra que es monetizable. Y traté de encontrar un área donde pudiera estar en las 3 columnas. Claro, lo que se te da bien, el talento natural tuyo, tú no lo ves, porque es natural. Es decir, eso es una obligación que tenemos con las personas que nos rodean. Si algo se le da bien a alguien que tú conoces o a alguien que tú quieres, díselo. ¿Por qué? Pues porque cuando algo naturalmente se te da bien, tú no lo ves. No lo reconoces, como lo ves todos los días, ¿no? Claro. Entonces yo ahí, ¿qué hice? Hice como
una encuesta en mis seres más cercanos, ¿no? Mis hijos, las parejas de mis hijos, algún ex mío también, que se me da bien. Entonces había en común, se te da bien hablar en público, se te da bien divulgar y comunicar lo que piensas y sientes. Entonces, claro, al final lo que yo hago es un poco democratizar lo que voy aprendiendo. Me encanta estudiar, me encanta aprender. Y cuando veo, leo algo que a mí me hace un insight muy potente, un momento ajá, que dices, Dios, esto lo tiene que saber la gente. Entonces es como que me encanta cuando las personas dicen, ostras, no había caído en esto, y resulta que ahora ya que veo la lógica, que veo la explicación, me siento mucho más en paz. Entonces para mí mi sentido vital es transmitir paz a través de la información. Muy bien. Bueno, yo creo que tú supiste reconstruir tu vida, porque mucha gente está estancada en trabajos, en rutinas, en depresiones, en soledad, y realmente íbamos a empezar hablando de la música, pero lo vamos a dejar un poco para atrás porque creo que esta conversación da lugar a este tema. Sí. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, y tú nos vas a hablar ahora de ello, que la soledad es uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad. Aunque estemos conectados con 1000 personas al día, con redes, con tal, estamos solos. ¿Cómo puede ser? Porque somos seres evolutivamente diseñados para estar con otros seres, pero estamos en un mundo tecnológico muy reciente y nos hemos desconectado de esa sensación de pertenencia al grupo. Es decir, tapamos esa soledad con tecnología, y la tecnología está fenomenal, pero no suple ese tipo de carencias biológicas de las que estoy hablando, ¿no? El tacto, las caricias, el sentir que perteneces a un grupo, el sentir que eres importante para los demás, eso es algo que evolutivamente va en nuestro genoma, tú lo sabes también, Juan. Entonces, no podemos romper toda la biología con unas reglas muy recientes, unas reglas del juego muy recientes. La tecnología lo que implica es mucho chute de dopamina, y la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, es inversamente proporcional a la dopamina. Por eso hay esa sensación de tristeza, esa sensación de insatisfacción. Porque eso funciona de la siguiente manera. Lo quiero resumir mucho para que no se haga denso, pero el neurotransmisor del placer, para entenderlo muy sencillo, sería la dopamina, que eso lo proporciona la tecnología, y el neurotransmisor de la felicidad es la serotonina, que eso se consigue a través del contacto con otros seres. Por ejemplo, imagínate, yo me pido un plato riquísimo en un restaurante espectacular. Si yo tomo un bocado y siento ese placer, mi cerebro va a liberar dopamina. Pero si lo hago, esa comida, esa cena, la hago en compañía de seres queridos o de amigos, entonces eso es serotonina. Y no son incompatibles. Yo puedo experimentar dopamina cuando tomo un bocado de algo rico y delicioso, y también serotonina, es decir, el neurotransmisor del placer, cuando estoy en contacto, de la felicidad, cuando estoy en contacto con otros seres. Somos seres, insisto, diseñados para estar con otros seres. Estamos hechos para cooperar y no para competir. Y se nos ha fomentado mucho la competición. Y realmente, cuando el ser humano da todo su potencial, es cuando coopera, no cuando compite. Eso funciona así. Históricamente ha sido así. Evolutivamente es lo que llevamos, insisto, en nuestra biología y en nuestras tradiciones. Y el tema de la tecnología, sucede eso, que nos desconecta. Hoy en día la gente dice, tengo no sé cuántos amigos en Instagram o en Facebook o no sé qué. No son amigos, es gente que no has visto ni en tu vida. Es decir, realmente la verdadera conexión interpersonal es necesaria para no perder esa sensación, insisto, de pertenencia, y para poder seguir disfrutando de los beneficios de esa serotonina que se libera fundamentalmente en compañía de otros seres humanos, en contacto con otros seres humanos. Y de hecho es que las caricias, que creo que lo has mencionado, ¿no? Las caricias estimulan el nervio vago. Es decir, el nervio vago es el que activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que relaja, ¿vale? Las caricias a determinada cadencia, es decir, si tú haces así, no, pero si vas a unos centímetros por segundo, entre 1 y 3 centímetros por segundo,
estimula el nervio vago, relaja a la persona. Es decir, la sensación de felicidad va directamente también proporcional al contacto físico. Y eso se Sí, quiere. de hecho, es que has dicho muchas cosas, tengo varias preguntas. Sí, me palo, ¿eh? Sí, bueno, está bien que de vez en cuando le Vale. meta un poco, porque hablas de cosas muy interesantes y quizá la gente pues no llega a entender, ¿no? De esto que acabas de decir, yo he leído estudios científicos que dicen que eso, que lo típico de que tú te vas de casa y a tu mujer le das un beso en los morros y te vas, que eso realmente no es bueno, que lo suyo es como un buen beso pasional, que es lo que te va a hacer, ¿no? Todo este baile hormonal que tú hablas, y los abrazos igual, que mucha gente hace así una palmadita y a funcionar, ¿no? Sí, Esto realmente hay ciencia detrás de... sí, hay evidencia empírica que a partir de 7 segundos un abrazo ya se libera serotonina. Es decir, ya hay una liberación de serotonina, de vasopresina, que es también la hormona del vínculo. ¿Vale? Es para otras cosas también, ¿eh? Porque a veces que he hablado de la vasopresina me dicen, ¿es un diurético? Digo, sí, también. O sea, a veces las hormonas sirven para muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces eso, hay liberación de unos neuroquímicos muy beneficiosos y no es un beso y me voy, no. Lo que tú has dicho, Juan, es cierto. Es decir, hay evidencia empírica que a partir de 7 segundos el abrazo, entre 6 y 7 segundos un abrazo o un beso, genera un vínculo mucho más potente y segrega el cerebro una serie de neurotransmisores del vínculo y de la felicidad. O sea que para ser más feliz, con dar besos más largos, abrazos más largos y caricias más lentas, ¿podríamos conseguirlo? Es una buena fórmula. Qué bonito. Otra de las cosas que has Es dicho... una muy buena fórmula, Juan. Me gusta, me gusta. Una de las cosas que has dicho que me resulta muy interesante es que, claro, nosotros tenemos picos de dopamina, pornografía, redes sociales, comida, estímulos como muy fáciles de conseguir y ¡pam! Pico de dopamina, que eso realmente agota la serotonina. Y a largo plazo, eso puede generarnos depresión. Claro. Y eso se podría resumir en lo que hace las redes sociales y el teléfono, ¿no? La sensación de infelicidad viene por ahí. Es decir, la dopamina lo que hace es que genera resistencia. Eso significa que cada vez necesitas más estímulos para sentir la misma cantidad de placer. Una adicción, ¿vale? ¿Se puede uno volver adicto a la dopamina? Sí. ¿Las redes hacen que, o las redes sociales o las tecnologías hacen que las personas se vuelvan adictas a la dopamina? Sí. ¿Cada vez necesitan más la persona? Sí. ¿Se puede ser adicto a la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad? Jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque no despierta la neurona contigua, es decir, no excita la neurona contigua, sino que la inhibe. Es decir, funciona, es como, imagínate, Juan, un coche, donde tú tienes el gas, ¿vale? El pedal del acelerador, esto sería la dopamina, ¿vale? Y luego tienes por otro lado el sistema, o mejor dicho, el gas sería el sistema nervioso simpático, es decir, el que te mueve, y luego está el sistema nervioso parasimpático, que sería el freno. ¿Vale? Muchas veces hay personas que lo que sucede es que están pisando el gas y a la vez están pisando el freno. Es decir, claro, no te mueves y eso al final es un desgaste brutal para el organismo. La cuestión es que no nos podemos volver nunca adictos a la felicidad, es imposible. Sin embargo, sí al placer, y es por el tipo de impulso excitatorio o inhibitorio de una neurona con respecto a las siguientes, ¿vale? Es como funcionan un poco las adicciones a otras sustancias, ¿eh? Al alcohol, a las drogas. También generan dopamina, ¿no? Generan dopamina, exacto. Cada vez el organismo necesita más dopamina. Y es una verdadera lástima porque además se pierde totalmente la conexión interpersonal. Yo me fijo mucho cuando van las personas en un transporte público o ya es muy complicado que haya un contacto de miradas o búsqueda de cosas bonitas. Las cosas buenas pasan en la realidad, no en el mundo virtual. El mundo virtual es una fuente inagotable de estados de alerta. La persona está todo el tiempo en estado de alerta. Y más en ciudades. Y en ciudades. Es decir, al final estamos saturando el sistema nervioso, estamos sobrecargando muchísimo el sistema nervioso. Súper importante el tomar conciencia de esto y el ponernos límites a nosotros mismos. Esto yo hago mucho hincapié en este tema. Y es, si uno es consciente que la tecnología tiene estas implicaciones, ponte límites. Yo, por ejemplo, entreno sin el teléfono, saco a pasear a mi perro sin el teléfono, no lo llevo. Me voy a dormir y quito datos, fuera. O sea, yo a la cama, a la habitación, ya de la puerta de la habitación para adentro, ya entro directamente sin internet. O sea, si pasa algo me llamarán por teléfono, ya nadie llama, ¿vale?
Ya nadie te llama por teléfono. Se ha perdido eso. La gente pues te manda un WhatsApp o te pueden entrar WhatsApp, mail o notificaciones de redes sociales. No me interesan cuando voy a dormir. Entonces ese tipo de límites hay que ponérselos a uno mismo, sí o sí. Y sobre todo, en el caso, tu caso o en mi caso, que trabajamos generando contenido. Es muy peligroso, es muy... al final, las neuronas se vuelven eso, adictas por los impulsos excitatorios de los que te estaba hablando. De hecho, yo quiero comentarte un poco mi caso, ya que tengo aquí una psicóloga, pues voy a aprovechar. Yo me volví adicto a la dopamina de las redes sociales y llegaba un momento que la vida las cosas cotidianas de la vida no me generaban felicidad, estar con gente no me generaba felicidad, estaba como vacío y dije, me voy. Y lo dejé todo y me fui a Cuba 15 días y allí pues, volví a ser yo y me di cuenta de muchas cosas y reflexioné. Al final viajar es ensanchar el alma y te das cuenta de muchas cosas. De hecho, en Cuba no tienen nada y son felices, entre comillas, dentro de todas las circunstancias que están viviendo, que son muy negativas, pero ellos se juntan por la noche, se toman su ron, se fuman su puro, todos tocan la guitarra y se juntan ahí en el portal y son felices con lo mínimo que tienen, ¿no? Entonces, yo me sentía vacío, me sentía que la vida, aun teniendo todo, porque tengo todo lo que podía necesitar con 30 años, no era feliz. Y creo que no soy el único y que mucha gente, como tú bien dices, al final el exceso de dopamina genera una especie de depresión. Claro. ¿Qué consejos darías a toda esta gente, que ya no es tanto gente joven, es que estamos en todas las generaciones, estamos metidos en esa rueda de exceso de dopamina por las redes y depresión? ¿Qué consejo les darías a la gente? Lo primero, tomar conciencia. Es decir, darte cuenta de que tienes un problema y que tenemos como sociedad ese problema, ¿sí? Eso es lo primero. Y luego lo segundo, lo que he dicho antes, es decir, ponerte límites a ti mismo. Voy a pasear al perro, me dejo el teléfono. Me pongo a ver una película, porque esto es súper potente. Hoy en día, terminar de ver una película en tu casa se ha complicado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque estás viendo una película y de repente te salta una notificación y la miras y has desconectado de la película. Y contestas y pum, y lo vuelves a dejar y al rato, y esto es muy potente, vuelves a coger el teléfono sin ni siquiera haber pensado voy a coger el teléfono. Y es porque el cuerpo, y ojo, porque esto es muy heavy, pero la evidencia científica últimamente, estos 2-3 últimos años, es brutal lo que está saliendo a la luz. Tu cuerpo es adicto a la dopamina del teléfono. Es decir, no es tu mente la que está yendo al teléfono, es tu cuerpo, son tus células. El asunto es el siguiente. Tú piensas voy a coger el teléfono, tomas el teléfono, o sea, coges el teléfono, lo miras las notificaciones, lo dejas, eso es a nivel consciente. Tú has tomado la decisión, has tenido ese pensamiento y lo has hecho. Pero ahora se ha vuelto un automatismo. Cuando algo lo haces muy repetidamente se vuelve un automatismo. Un automatismo significa que tus células, las células de tu cuerpo, se han vuelto adictas a la dopamina que genera el hecho de mirar el teléfono, las notificaciones del teléfono. Entonces ya toman el control. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el cuerpo se vuelve adicto a determinados neuroquímicos o a determinados químicos, lo que hace es provocar un pensamiento para que tú, en un momento dado, vuelvas a buscar esa sensación, ¿no? Entonces, al final, se complica, como yo te iba diciendo, el ver una película entera, por ejemplo. Se complica. Yo lo que hago, cuando me preguntas qué tips podemos dar, pues pones el teléfono en la habitación y te pones a ver la película. Y así es más complicado que surja ese automatismo. Es decir, tenemos que ponernos límites a nosotros mismos, ponernos normas a nosotros mismos, porque si no se nos come. Y ser muy conscientes, lo que digo, insisto, que cuanto más dopamina reciba tu cuerpo, menos serotonina va a recibir. O sea, menos feliz vas a ser. Vas a tener una sensación de insatisfacción difusa, que no vas a saber ni por qué te viene. Cantidad de gente que me dice, es que yo lo tengo todo, es que tengo una familia estupenda, tengo un buen trabajo, tengo aparentemente, pero tengo una sensación de vacío. Sí, sí. Es una sensación de vacío, una sensación de... Entonces dices, es que es tu cuerpo diciéndote, ¿quieres volver a mí? Es decir, porque al final lo que pasa es que estamos en la mente y nos hemos desconectado del cuerpo. Cuando tú te vas a Cuba y dejas 15 días la tecnología, te vuelves a conectar con el presente, te vuelves a conectar con tu cuerpo, porque te habías desconectado. Estabas totalmente en la mente, estabas totalmente adicto a esos microchutes de dopamina, que es como si fueran gotitas que van cayendo. Y entonces, claro, la sensación de insatisfacción
era notoria, era evidente, hasta que llega un momento donde la persona dice, pum, ya no puedo más. Hiciste algo además brutal, porque no solo desconectaste de la tecnología, sino que te fuiste a un lugar completamente nuevo para tu cerebro. Cuando viajamos también es maravilloso porque como son inputs totalmente nuevos, el cerebro procesa cosas nuevas y entonces el presente es más fácil de habitar. Es decir, estamos más tiempo en el presente y eso hace que nos sintamos muchísimo más plenos, muchísimo más felices. Cuando tienes, a mí me pasa, por ejemplo, si viajo 2-3 días a un sitio que sale de la norma, es decir, un lugar que no se parece al lugar donde yo habitualmente estoy, ya sea, pues por ejemplo, yo vivo en Mallorca y vivo cerca del mar. Pues si vengo a la montaña y veo un lago con un pico nevado, oye, pues a mí me emociona, a mí me encanta. Y entonces lo vivo como si fuera una niña pequeña, es decir, estoy plenamente metida en la realidad. Por eso viajar enriquece tanto, ya no solo pues porque interactuamos con otras personas, con otras culturas, vemos que no solamente existe donde está uno, ¿no? Amplías lo que tú has dicho, sino porque obligamos al cerebro a estar más en contacto con el presente. Y esa es la felicidad, ¿vale? La felicidad está en el presente, no está en el mundo virtual. Insisto, el mundo virtual es una fuente inagotable de estados de alarma para el cerebro, de estados de alerta para el cerebro. Entonces estamos como todo el rato ahí como respirando superficial, desconectados del cuerpo. Entonces eso es súper importante que la gente lo entienda. Y luego que se ponga límites, que se autolimite. Es curioso porque, claro, yo llevo aquí poco tiempo en Andorra y esto es maravilloso, hay unas montañas alucinantes y a mí aún me impactan, pero muchas veces viene gente aquí, oh, madre mía y tal, no sé qué, y como yo llevo 2 meses como, sí, bueno, sí, una montaña, y es muy, como cada persona ve una realidad totalmente diferente. Es que el ser humano estamos hechos para adaptarnos a todo, ya, si no, no hubiéramos sobrevivido como especie, tú lo sabes perfectamente. Sí, somos de las especies más adaptativas. Somos súper adaptativos, entonces ¿qué sucede? Que tú ves, por ejemplo, el mar. Yo he vivido enfrente del mar y recuerdo la primera vez que yo entré en ese sitio y era el mar y yo decía, Dios, pues llega un momento donde mi cerebro al cabo de 2, 3, 4 meses era bonito, sí, nunca dejó de parecerme bonito, pero es como tener un cuadro, es decir, como todo el tiempo es igual, el cerebro se adapta a todo, absolutamente a todo. Eso es maravilloso porque, insisto, nos ha hecho sobrevivir como especie. Pero, por otro lado, la contrapartida es que dejamos muchas veces de impresionarnos con lo cotidiano y eso no hay que perderlo nunca. Esa es la esencia del niño interior que llevamos. Es decir, un niño, fíjate que la característica más bonita de un niño es que se sorprende con cualquier cosa. O sea, yo recuerdo a mi hija cuando era bebé, cuando se descubrió los dedos de los pies. O sea, era como, ¡oh! Tendría 7, 8 meses. Y era el verse, es sorprenderse del mundo, sorprenderse de todo. Y entonces eso, pues, insisto, cuando uno se adapta, y el cerebro está hecho para adaptarse a todo, te adaptas a todo, a lo bonito también. Por eso es tan chulo viajar, porque como es algo nuevo, te conecta directamente y te impresiona. Qué interesante, qué interesante. O sea, que ayunos de dopamina. Ayunos de dopamina. Importante. El digital detox ¿no? Vale. Has hablado de tu hija y ya que has abierto el melón, vamos a irnos con los más pequeños, ¿vale? Porque tú hablas también mucho de la niñez y de cómo puede afectar, ¿no? Al final nos condiciona mucho, ¿no? Los primeros años de vida. Entonces, ¿cómo nos programan desde la niñez? Mira, esto es súper apasionante y de ahí es donde baso yo totalmente mi método de reprogramación mental, en eso, en lo que te voy a explicar ahora. De los 0 a los 7 años es como si fuéramos ordenadores que vienen sin programas instalados, ¿vale? Y se nos instalan esos programas entre los 0 y los 7 años aproximadamente. ¿Cómo? Pues imagínate que tenemos una cámara, ¿vale? Un niño es como si fuera con una cámara y lo fuera grabando todo, absolutamente todo. Lo que ve, lo que oye, lo que se le dice. Y además lo graba sin cuestionárselo. O sea, no, si a un niño tú le dices que hay unos señores que vienen en camello y que traen una serie de tal, y dicen, pues se lo cree todo, ¿vale? Es decir, absolutamente todo, sin cuestionárselo, porque todavía no hay un sistema de creencias preestablecido para poder cuestionar eso que viene de fuera, que viene del mundo. ¿Qué sucede? Que a los 7 años es como si le diéramos al play y eso que suena es nuestra voz interior. Esa que te dice, no vas a poder. Esa que te dice, ¿para qué vas a hacer eso? Entonces, para bien o para mal, hay muchas cosas que son programas que se nos instalaron, que son la leche de buenos, como por ejemplo, aprendimos a andar, aprendimos a comer solos, aprendimos muchísimas cosas muy buenas, muchísimos programas muy buenos, pero luego hay programas que
pues que no nos aportan como adultos. Entonces esos son los que no te permiten avanzar. ¿Y a qué me refiero con avanzar? Si tú quieres algo, Juan, y no lo consigues, y lo quieres de verdad y no lo consigues, es porque hay un programa en tu parte inconsciente que no te está dejando llegar ahí. Y la mayoría de los programas se instalan, insisto, en los 7 primeros años. Pues es tan importante lo que se le dice a los niños, ¿vale? Cómo se le dice a los niños, la manera en que se trata a la niñez es fundamental. ¿Estamos entonces predeterminados o condenados con lo que hemos vivido los 7 primeros años? No, ni de broma. O sea, mi vida cambió en el día en que yo me di cuenta de que para nada estamos predeterminados y que éramos capaces y que somos capaces de cambiar esos programas que no nos gustan. Por ejemplo, yo a ti te digo, Juan, háblame en japonés. Y tú ahora me dejas loca, me dejas loca y me dices... No tengo ni idea. No puedes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese programa no lo tienes descargado, no lo tienes. Entonces, ahora mismo yo a ti te digo, Juan, si tú pudieras prescindir de uno de los programas que tú tienes, ¿qué pasaría con tu vida? Entonces tú dices, pues ahí, esto de mí no me gusta. Bueno, pues vamos a desinstalarlo. ¿Cómo se hace? El cerebro no sabe olvidar. Esto es importantísimo también. No podemos olvidar algo, ¿eh? Lo que podemos hacer es sustituirlo. Es decir, yo te voy a dar otro programa diferente que lo uses y a base de repetición llegará un momento en el que tu cerebro ya tirará por una ruta neuronal nueva. Digamos que es como si tuvieras un programa, consiste en que tú has repetido un pensamiento tantas veces que al final se ha automatizado. ¿Qué sucede? Cuando viene un input de fuera, externo, tú respondes a ese input de una manera predeterminada porque es un hábito para ti. Es decir, al final una creencia es un hábito instaurado en tu parte inconsciente, de manera que tú te sales solo. Si tú dices, es que cada vez que alguien me dice algo de este tipo, es que broto, es que me pongo... Entonces está ahí, hay algo que tenemos que identificar y hay que dar otro programa que sustituya al anterior. El cerebro, insisto, no sabe olvidar, ¿eh? O sea, le tenemos que dar otra ruta, otra respuesta. Y es muy guay porque llega un momento donde la ruta o la respuesta neuronal antigua se retira y ya predomina la nueva. Y eso es brutal. Ya estás reprogramado. Está reprogramado. Ojo, puede haber un ramalazo de la antigua a veces, ¿eh? Hay que estar atentos, pero llega un momento donde ya no. Vale, yo había entendido siempre que la mayoría de los traumas de la gente adulta vienen en la niñez y ahora lo entiendo, porque están programados, pero que eso se puede cambiar, hemos dicho. No hay problema. Total. Vale. Y otra de las cosas que has dicho que me hace especial ilusión, porque yo leo muchos libros de psicología, también de autoayuda, pues bueno, me gusta leer de todo. Y allí hay un patrón que se repite siempre, y nunca mejor dicho, que es la repetición. Que si tú quieres algo, por ejemplo, te levantes por la mañana y que pienses en ese algo, o que te lo digas, o que te acuestes por la noche y que te lo digas. Yo realmente por la noche, lo último que hago al acostarme es rezar. Buenísimo. Yo rezo. Yo no creo en Jesús o Dios. Bueno, Jesús creo que sí que existió, esto lo he hablado muchas veces. O yo que sé, un Dios con barbas. No sé lo que hay, pero yo rezo a la persona o lo que haya, ¿no? Al universo. Una espiritualidad laica. Es decir, eres espiritual, exacto, pero no necesariamente tienes que adorar a un Dios o una religión. Yo opino exactamente igual. ¿Y tú crees que eso nos puede ayudar a mejorar nuestra vida y conseguir lo que queremos? Por supuesto, claro. Es decir, estás reprogramando tu mente hacia una confianza en la vida, ¿vale? Es decir, el cerebro, hay dos maneras de reprogramar, ¿vale? Y ahora voy a ir a responderte esto, pero primero quiero contextualizarlo. El cerebro tiene dos maneras de reprogramarse. Una, con la repetición, es decir, cuando tú repites algo, se automatiza. Si tú repites un pensamiento, llega un momento que tu cerebro piensa, ostras, esto es útil, porque lo piensa todo el tiempo, se lo voy a proponer más. Esto así, ¿eh? El cerebro no le importa si a ti te hace feliz o infeliz, no. El cerebro está diseñado para que tú sobrevivas. Luego, cuando tú piensas mucho en una cosa, el cerebro entiende que esa cosa que tú estás pensando es útil y te la propone más. Entonces, por eso la gente se obceca en estilos de pensamiento. La cuestión es que tú dices, bueno, yo cada noche, cuando voy a dormir, rezo. Ostras, eso es brutal. ¿Por qué? Porque te conecta con una confianza en la vida. Te conecta con que entiendes. A ver, es que ya Einstein decía que de la realidad vemos apenas la cola del león.
Entonces hay muchas cosas que no podemos explicar, pero desde luego que hay una inteligencia superior que rige cómo funciona tu organismo sin que tú lo hagas de manera consciente, eso hay que demostrar que no existe, no que existe. O sea, que hay algo, que hay una inteligencia que se escapa a nuestro control consciente, bajo mi punto de vista, habría que demostrar que no existe y no al revés, ¿vale? Porque hay mucha gente en el mundo de la ciencia que son como muy obcecados de lo que no se puede medir no existe, perdona. Eso es me gusta ese concepto. Es absurdo, sí, bajo mi punto de vista. Pero bueno, el tema está en que se puede reprogramar un cerebro con la repetición o, y ahora te respondo a tu pregunta, cuando tú te vas a dormir se abren dos ventanas a la parte inconsciente. ¿Vale? Es decir, la parte inconsciente, por definición, es aquella a la que yo no puedo acceder de manera voluntaria, de manera consciente. Y ojo, hay estudios muy serios que dicen que el 95% de las acciones que hacemos, emprendemos y pensamos vienen de ese mundo inconsciente. El 95%. Y luego tenemos, digamos, la parte más externa, el cerebro moderno, que es la parte consciente. ¿Vale? Entonces tú de manera consciente estás entrando en el inconsciente. Es decir, te lo voy a explicar a nivel hemisférico, ¿vale? Es decir, el hemisferio izquierdo, que es el del que tú y yo estamos hablando, la parte consciente, la parte del dominante, y luego está el hemisferio derecho, ¿vale? Que es el mundo inconsciente. Para el hemisferio izquierdo, el derecho es inaccesible. Pero hay dos momentos en los cuales podemos acceder. Uno, cuando entramos al sueño, por ondas cerebrales, ¿eh? Ahora mismo tú y yo estamos en ondas cerebrales beta, rápidas. Si nos vamos a dormir, entramos beta más bajitas. Luego bajamos a ondas alfa. Y luego hay unas que se llaman ondas zeta, que esas, ¡bum!, entras al inconsciente. Entra a la parte inconsciente. Quedarse dormido viendo las noticias, por Dios, que no lo haga nadie. Porque le estás metiendo basura. De la misma manera que cuidamos lo que comemos, tenemos que cuidar lo que le metemos a nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Ese momento donde tu cerebro está abierto, es decir, tu parte inconsciente está abierta a ser sugestionada, estás diciendo, confío en la vida. Estás diciendo, no sé lo que hay, pero haya lo que haya, confío en la vida. Y das las gracias. ¡Buah! Y había un autor maravilloso en los años 50 del siglo pasado, se llamaba Neville Goddard, que este tipo sacó una teoría que era las tijeras de podar, ¿no? Que era, cuando te vas a dormir, tú piensas qué es lo que no te ha gustado de ese día y lo visualizas como te hubiera gustado que pasase. Tu cerebro no distingue, lo que tú imaginas no distingue si eso es verdad o no. Es decir, esto tiene unas implicaciones acojonantes. O sea, cuando tú visualizas algo, si yo te digo, Juan, cierra los ojos y visualiza un limón en tu boca, que te estás exprimiendo un limón en tu... O sea, tú salivarás. ¿Por qué? Ya estoy salivando. Ya estás salivando. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro no distingue, perdón, tu cuerpo no distingue, tu cerebro no distingue lo que es real de lo que no lo es. Lo que estás viviendo en la realidad tridimensional que entendemos con lo que estás viviendo en tu mundo mental. Por lo tanto, ensayemos cosas bonitas a nivel mental. Hagámosle ese regalo al cuerpo. Porque cuando estamos visualizando escenarios apocalípticos, estamos lanzándole una química al cuerpo que es un desastre. Entonces, el acto de rezar antes de dormir, le podemos llamar rezar, le podemos llamar hablar con el universo, le podemos llamar lo que nos dé la gana. La cuestión es que hagamos un acto voluntario desde el hemisferio izquierdo de dotarle al hemisferio derecho de información positiva, de información que nos empodere. Porque lo que pasa es que luego tú te levantas por la mañana de otro rollo, ¿vale? Y si ya te levantas por la mañana y cuando te levantas, lo primero, dices, Dios, que gracias, porque tengo un colchón confortable, porque estoy calentita, porque tengo este espacio para mí sola, porque abro el grifo y sale agua, porque tengo café y la nevera llena de comida. O sea, si tú eres consciente de agradecer todo eso, claro, te cambia la vida. Pero es que te cambia la vida radical, Juan. O sea, claro, esto es como lo de la montaña que decíamos antes, ¿sabes? Que tú te acostumbras a esa montaña y cuando llega alguien de fuera y dice, una montaña, y tú sí, bueno, la montaña de todos los días. Claro, hay que aprender ejercitar, hay que volver a mirar. Cualquier cosita, detalle que realmente son importantes, ¿no? Exacto, el cambio verdadero no viene en cambiar de lugar. El cambio verdadero está en ver lo mismo con ojos diferentes.
Es decir, tu día a día, verlo con otros ojos. Ya. Salir a pasar sin el móvil. Siente la brisa en la cara, siente el olor del azahar de por allí, siente, experimenta la realidad, que no puedes hacerlo si estás Así. así. Hay una imagen que la vi hace ya mucho tiempo, que es una imagen donde sale un móvil ahí como pegado, ¿no?, a la cara, ¿no? Es que es literal, y además el cerebro interpreta la postura del móvil. Esto lo leí el otro día y dije, madre mía, es que todo cuadra. Entonces el cerebro interpreta todo el tiempo la postura y en función de la postura pues saca conclusiones de si estás bien o estás mal, triste o alegre, en fin. La ínsula, que está aquí justo detrás, es una parte del cerebro que está detrás de la oreja, interpreta la postura, ¿vale? Ese es el sistema propioceptivo que se llama, ¿vale? Es otro melón muy grande. Pero bueno, sí. La cuestión, cuando tú coges el móvil y lo miras, la postura se ha encorvado hacia adelante y la ínsula interpreta que estás jodido, interpreta que estás mal. Capa caída. Claro, estás hacia adelante, hombros hacia adelante, cabeza inclinada hacia adelante, interpreta que no estás bien. Entonces ya la posición de mirar el teléfono, ojo, ¿eh? Ya deprime. Ya el cerebro la entiende como que hay algo que no está bien. Vale. Entonces, aclarando esta parte, antes de pasar a otra, yo leí un libro, que ahora no me acuerdo cuál era, que hablaba de que realmente, y lo demostraba científicamente, que los pensamientos son materia. Tú realmente generas materia con tus pensamientos, ¿no? Y entonces... cuéntanos un poquito sobre esto, que me parece muy interesante, porque al final tú estás construyendo algo y lo que hablábamos, ¿no? Que si tú lo llamas mucho, al final va a suceder. Sí. Y luego, una de las características que me pasa a mí cuando yo detecto que tengo mucha ansiedad, que luego hablaremos un poco de esto, que estoy como deprimido por la ansiedad o por el exceso de dopamina o por lo que sea, lo que me pasa es que todos los pensamientos se me va a lo negativo. Me voy a caer del río, o sea, me voy a caer al río, me va a dejar no sé quién, o tal, o un amigo me va... Todo lo que veo, todo lo que pasa va a ser malo. Sí. El cerebro tiene tendencia a pensar lo negativo para defenderse de los escenarios negativos que puedan suceder. Es decir, al cerebro hay que obligarle a pensar en positivo, porque para él la tendencia es pensar en negativo. ¿Por qué? Pues porque si tú anticipas situaciones negativas, estás preparado para actuar. Entonces, evolutivamente tiene todo el sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, por ejemplo, una de las herramientas que yo propongo en el sistema que he creado en el BMR es eso, precisamente vamos a darle la vuelta a la polaridad del sistema límbico. Es decir, el sistema límbico, que es el cerebro más emocional, tiene dos funciones, ¿vale? Una sería defenderse de las amenazas y otra, vincularse a otros seres. Fíjate qué potente es esto, ¿eh? Es decir, el cerebro más emocional tiene más funciones, pero bueno, estas dos son principales. Defenderse de las amenazas o vincularte con otros seres humanos. O lo que es lo mismo, la ruta del miedo y la ruta del amor. Y además, Juan, y esto es súper heavy, comparte la misma red de neuronales. O sea, es imposible que tú tengas miedo y sientas amor al mismo tiempo. ¿Vale? Porque comparte las mismas rutas, no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás, por ejemplo, imagínate en una excursión, ¿no? Tu cerebro te envía miedo porque quiere que protegerte. Si el cerebro es maravilloso, si lo que quiere es protegerte todo el tiempo. Solo que hay que entender cómo funciona y decirle, tranquilo. Es como un diálogo contigo mismo, ¿eh? Tranquilo. Gracias por enviarme estos pensamientos para que me proteja, pero está todo bien. ¿Vale? Es decir, tú tienes que tomar conciencia. Lo importante para que la gente consiga una plenitud verdadera es que entienda cómo funciona la máquina, es decir, cómo funciona el cerebro. El cerebro está diseñado para proponerte pensamientos, igual que el corazón te bombea sangre o los pulmones te bombean aire. El cerebro está diseñado para eso, para proponerte a ti pensamientos, a mí los míos, y esos pensamientos te los propone en función de tu supervivencia. Si tú vas de excursión, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Te dice, a ver si te vas a caer, a ver si tal. Entonces, claro, tú dices, es que... Entonces ahí, tú es como si cogieras tu cerebro, lo pusieras delante de ti y le dijeras, a ver, evolutivamente sé que lo que tú quieres es que yo esté tranquilo, en casita, que te dé de comer, que te dé tu dopamina, que te dé tal. Pero es que la parte más moderna, es decir, lo que es la parte, el cerebro, digamos ya, el neocórtex,
esa parte es la que te dice, vámonos de excursión, vamos a vivir esto, vamos a estar tranquilos. Entonces, desde esa parte, tú tienes que coger tu cerebro primitivo, tu cerebro límbico, ¿vale? Tu cerebro emocional, ¿vale? Y de hablarle y decirle, está todo bien, gracias por protegerme. Es muy importante el hacerlo desde el cariño, porque como lo hagas desde, es que siempre pienso esto, es que entonces ahí mal, porque tú lo que piensas se va a reforzar, entonces va a ser ahí un efecto totalmente contraproducente. Entender cómo funciona el cerebro y tranquilizarlo. La visualización, por ejemplo, tranquiliza mucho al cerebro. Sí, que todo... A mí solo me pasa cuando tengo un día de estos de que he abusado mucho, por ejemplo, de las pantallas artificiales o de focos y tal, y a mí estas cosas me deprimen un poco, la verdad. A todos. Sí, salgo con ansiedad, salgo con... A todos. Y esos son los momentos en los que yo me fijo en las cosas malas. Si no, estoy genial, porque lo que tú dices, ¿no? Es una conversación al final siempre contigo mismo y hay que... Entender, sí, entendernos. Vale, y luego nos ha dejado, antes de pasar a otro tema, lo de los pensamientos, que los pensamientos construyen materia. Sí, el pensamiento, al final, fíjate que es como, a veces yo explico lo que es como un iceberg, ¿vale? Es decir, abajo del todo tendríamos las creencias, según tus creencias van a ser tus pensamientos, según tus pensamientos van a ser tus emociones, según tus emociones tu conducta y según tu conducta tu realidad observable. O sea que si lo que tú quieres es cambiar tu realidad observable, vete a cambiar las creencias. Entonces ahí... Cuando tú tienes pensamientos recurrentes negativos de determinados asuntos, entonces lo que subyace por abajo de todo son ese tipo de creencias, ¿no? Y sí, los pensamientos serían la parte inmaterial del cerebro. Es decir, el cerebro es como es el órgano, son las neuronas, y los pensamientos son consecuencia de las conexiones que tenemos a nivel neuronal. El cambiar de creencias implica cambiar esas conexiones. Entonces ahí vas a cambiar los pensamientos. Y tú me preguntas, ¿son materia? Sí, porque al final, cuando tú pones la atención en algo y los pensamientos en algo, se materializan porque tu foco atencional lo estás poniendo en ese algo. ¿Vale? Eso es el filtro, se llama sistema reticular activador ascendente, que sería de todos los inputs que tenemos alrededor, ¿en qué me fijo yo? Es decir, ¿en qué piensa Juan? O sea, si tú y yo vamos al mismo lugar, tú te vas a fijar en unas cosas y yo me voy a fijar en otras. Porque la realidad es infinita, los inputs son infinitos. Luego cada ser humano selecciona esos inputs en función de ese sistema reticular que va a depender de las creencias de cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo vivir una realidad diferente? Cambiando mis creencias. Y de esa manera obligo al sistema reticular a fijarse en cosas que a mí me aporten algo positivo. ¿Los pensamientos se materializan? Sí, porque si yo de toda la realidad detecto los inputs que yo antes ya he pensado, estoy atrayendo eso a mi vida. Y ya, si entramos en el melón de que las creencias o los pensamientos, que somos seres eléctricos, eso es indiscutible, es decir, el electrocardiograma, el electroencefalograma. Y luego Maxwell, 1865, el tipo dijo, un físico, que dijo y se comprobó, todo lo que es eléctrico es magnético. Toda la electricidad conlleva magnetismo. Son las dos caras de una misma moneda. Es imposible que algo que emita electricidad no emita magnetismo. Ahora mismo tú estás emitiendo electricidad, eres un ser eléctrico, por ende eres un ser magnético. Con lo cual, estás atrayendo determinadas frecuencias. ¿Vale? Eso es brutal. Tendríamos para un podcast con eso. Sí, joder, la verdad que hay muchos melones aquí. Muchos. A mí ese tema me apasiona. Entra la ley de la atracción, ¿no? Claro, este tipo de lo que pasa es que se ha hecho tanto faranduleo con el tema de la ley de la atracción, el mundo yanqui, que se han cargado una teoría de la física cuántica maravillosa. Se la han cargado con ese faranduleo. Oye, pues abramos este melón. Venga, vamos a hablar de la atracción. Me parece bien, me parece interesante. Sí. A ver, estos cambios. Ley de la atracción. ¿Por qué dices que se ha banalizado? Bueno, pues porque en el año 2000 salió un libro, creo que fue en el 2000, si no me traiciona la memoria, que se llama El Secreto. Ah, sí, he oído hablar de él. No me lo he leído, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno, no, sí que lo leí, ahora que pienso, cuando salió. No lo leí entero, pero sí que lo ojeé, porque una persona que estaba en mi vida en ese momento pues lo tenía y me acuerdo que lo ojeé. Vale. Pero sobre todo se montó el tema de la física cuántica, ¿no? Es decir, el hecho de que haya la física clásica de 1600 y pico, 1685 Newton, y luego va y saltamos a la física cuántica, 1900, Max Planck. Estamos hablando de un salto de casi 3 siglos.
Bien, entonces, ¿qué pasa? Que la física clásica es la que mide el mundo observable, la realidad tridimensional que vemos, ¿no? La física cuántica está mirando una parte de la realidad subatómica, es decir, la materia, lo que yo toco, este sofá, está compuesto de materia, toda materia, ¿vale? La materia se compone de moléculas. Si yo cojo esto y lo hago más pequeñito, serán moléculas. Las moléculas, átomos. Los átomos los hago más pequeñitos y se dividen en protones, neutrones y electrones. Y si yo cojo y lo hago más pequeño aún, salen los gluons. Que esto es algo nuevo, ¿no? Que se ha descubierto hace poco. Exacto. Y los gluons, ¿qué son? Energía. Es decir, si yo esto lo divido en partes, en escalas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, al final lo que queda, energía. Entonces, es una teoría tan bonita. Es decir, tiene tantas implicaciones y tantas connotaciones tan maravillosas, pero ¿qué pasa? Que el mundo yanqui, cuando yo digo el mundo yanqui, me refiero a que se banaliza, a que piensan 1 billón de euros y tal. No, perdona. O sea, tienes que vibrar en determinada frecuencia, pero tienes que meter acción. Es decir, no te viene caído del cielo. Pero sí que es cierto que cuando tú, por ejemplo, estás visualizando una realidad que te apetece vivir, tu cerebro te va a mostrar el camino y lo va a hacer desde sin que tú ni te enteres, es decir, a nivel consciente, pero eso queda grabado en tu parte inconsciente y tú vas a detectar oportunidades que no detectarías si no hubieras visualizado eso. Y ahí entra esa parte energética. Ahí entra. Y hay muchas cosas que no podemos explicar, pero sí que cuando tú estás en determinada frecuencia vibratoria, como por ejemplo el agradecimiento, te pasan cosas buenas. Cuando tú esperas cosas buenas, te pasan cosas buenas. Por el poder de la expectativa, que insisto, también es otro temazo, ¿eh? Es decir, tenemos muchos melones. Pero este de la física cuántica, yo leo mucho sobre esos temas también, porque me parece brutal. O sea, me parece que es un camino donde hay mucho por rascar, por descubrir, ¿no? Descubrir y que apenas sabemos nada. Y sobre todo, Juan, tenemos que ser humildes, porque apenas sabemos nada. Es decir, el que crea que tiene el poder de la verdad no tiene ni idea. O sea, el que cree que lo sabe todo no mira. Y más en algunas ciencias, ¿no? Que son tan... Es que no, es que si tú crees que lo sabes todo, no miras. El que es consciente, yo sé que sé poquísimo y sé que sabemos a nivel humanidad poquísimo, porque estamos viviendo la realidad desde un sistema perceptivo humano limitadísimo y aparte desde un punto donde todavía no tenemos herramientas tecnológicas para saber apenas nada. Como decía, insisto, que lo he dicho hace un rato, Einstein, ¿no? De la realidad apenas vemos la cola del león. O sea, yo a veces pienso que Matrix es un documental, fíjate lo que te digo. Podría serlo. No sé. Me gusta. Vale, vamos a pasar a un tema que es la música. Y te voy a leer un par de canciones modernas que son muy famosas y que son mundialmente conocidas, ¿vale? Vale. Un par de frases. La primera: si sigues en esa actitud, voy a violarte. Ey, así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita. Jiggy Drama contra la pared. Y la siguiente: castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona donde nada se prohíbe. Dale duro para que nunca se olvide. Castígala, castígala. Raúl Alejandro, Diluvio. Cuando hemos empezado el podcast, lo comentaba con el equipo y me decían eso, que es Machado. Y digo, ese sí. Este es el Machado del mundo de la moderno. generación del 27, lo escribieron. ¿Qué me podrías decir de la música? Esto es el reggaetón que escucha hoy toda la gente joven. ¿Qué me puedes decir de la música moderna y realmente cómo realmente esto nos está reprogramando de una manera? O sea, yo he escuchado a padres con niños de 1 año poniendo este tipo de canciones en el coche y cantándolas y tal, y incluso en colegios, ¿sabes? Hay un día de celebración que hacen no sé qué y todo reggaetón. En plena, y los niños lo cantan. En plena reprogramación meter semejante bazofia. Bueno, pues primero me alegro de no conocer esas letras, eso significa que tengo mejor gusto musical, tengo buen gusto. Yo lo he buscado en internet. Eso por un lado. Y luego el entender que la música
enciende en el cerebro en resonancia magnética funcional. Si tú metes una persona en esas máquinas que miden la actividad cerebral, se enciende una zona del cerebro cuando escuchamos música, cuando oímos música, que está muy conectada con la memoria emocional. Quiere decir que la música es como que se saltase las barreras que hay entre la parte consciente y la parte inconsciente. Esto se nota cuando tú vas de repente, entras en el Mercadona, y te vas un ratito con el puñetero tal. Sí, ¿Por sí. qué? Pues porque o oyes un estribillo de algo y se te pega y estás todo el santo día, y puede que semanas, dale que te pegó ese estribillo. ¿Por qué? Pues porque la música tiene la capacidad de saltarse la corteza cingulada, que es la que separa la parte consciente de la parte inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú metes eso en tu cerebro, tú le estás diciendo, o mensajes ahí, veo mensajes de violencia, mensajes de abuso hacia otras personas. Entonces, lo que le estás metiendo a tu inconsciente es, vamos, basura. Pero basura, es como si estuvieras comiendo veneno. Entonces, claro, hay que ser responsables. Es que de hecho, fíjate, Juan, que yo la gente cuando me dice, he roto con mi pareja, le digo, a ver, a partir de ahora, durante un tiempo, detox de canciones románticas. No puedes oír canciones románticas. O sea, olvídate. ¿Sabes inglés? No, pues en inglés lo que quieras. Y si no, te las pones en chino, pero no se te ocurra escuchar, porque es muy emocional, conecta con la parte muy emocional. De hecho, las tribus, es algo muy ancestral, la Sí. música. Sí, sí. Es algo que conecta mucho. Entonces hay que vigilar muy bien el tema de la música, lo que oímos, porque se salta las barreras de la parte consciente a la parte inconsciente. Entonces ahí nos podemos estar sugestionando a lo heavy, muchísimo. Entonces que las personas cuiden muchísimo el tipo de música que consumen. Al final, fíjate lo que te digo. Al final es como si la mente tuviera dos puertos de entrada, el puerto interno y el externo. El interno es lo que tú te dices y el externo es lo que digamos, introyectas desde fuera. Entonces, si tú estás todo el rato con gente, es que mira, no sé qué, es que la metralleta de la queja, que yo le llamo mal, tu cerebro está introyectando bazofia mental. O si ves noticias apocalípticas también, mal, estás metiéndole chatarra mental. Y si te metes música de este tipo, mal. Entonces, cuida lo que consumes, no solo a nivel de alimentación, que eso tú eres la bomba, enseñándonos, sí, tú nos enseñas de qué manera cuidar lo que comemos para estar sanos. Pues yo quiero decirle al mundo que cuiden lo que ven y lo que piensan para estar sanos mentalmente. Porque no se puede estar sano si te falla uno de los dos pilares, ¿no? La parte física, la parte mental, aunque insisto que eso cada vez está más cerca, ¿eh? Bueno, nosotros en Mentes Indomables hablamos siempre de la salud integrativa, ¿no? Y es que es Absolutamente. todo, es lo que respiras, la gente con la que te juntas, y eso es lo que hablabas ahora, ¿no? Y hablamos hace un rato de que nosotros atraemos la química de los otros, somos energía, la ley de atracción. Entonces ahí quiero entrar en otro hilo, que es precisamente el que comentabas. O sea, si yo realmente, que eso le pasa a mucha gente, me muevo en un círculo donde la gente es conformista, donde la gente no opines, no digas, no hagas, son infelices, nosotros vamos a acabar igual. Y al revés, si nosotros queremos salir de ese círculo, de repente nos juntamos con gente muy emprendedora, gente con ganas de hacer cosas, ¿también nos vamos a impregnar de todo eso? El círculo se te queda obsoleto cuando tú te das cuenta de que la metralleta de la queja no te representa. Quiero decir, te puede pasar que llegue un momento que estés cansado de estar viviendo de determinada manera, inviertas en tu desarrollo personal y digas, no, yo no quiero seguir así. Y entonces te darás cuenta que a tu alrededor ya dejas de validar la queja y entonces ya es como que es muy solitario el mundo de las personas que practican o practicamos el desarrollo personal y nos gusta estar mentalmente saludables, ¿no? Es solitario, porque la inercia es la queja. Al cerebro le encanta quejarse, le encanta victimizarse, echar balones fuera, porque eso hace que no tenga que hacer nada para cambiar. Es decir, si algo no me gusta y no es culpa mía, sino es culpa tuya, yo no tengo que hacer nada. El cerebro está cómodo. El cerebro siempre va a tender a la comodidad máxima. Y entonces tu parte consciente es la que le dice a tu cerebro, desde el cariño, no, a ver, sé que me quieres proteger, pero no. Entonces, claro, cuando tú te rodeas, cuando tú tienes un entorno que la gente es conformista, la gente se queja, las personas... Entonces llega un momento donde te sientes incómodo ahí, sientes que ya no formas parte de ese entorno, se te ha quedado pequeño, obsoleto, si quieres.
para no infravalorar ese tipo de comportamientos. Simplemente ya no te representan. Y te puede pasar perfectísimamente, Juan, y te habrá pasado, porque tú eres un ser humano muy especial, que de repente hay personas que hace 10 años cuadraban en tu vida, pero que ahora ya no pintan absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque están en un punto de su evolución personal en el que tú ya no estás. Entonces, sí, es solitario muchas veces, es solitario, pero bajo mi punto de vista necesario. Yeah. ¿Y qué le dirías a esa gente que está estancada en un grupo de personas que sabe que no está siendo feliz y que no le está ayudando? ¿Cómo podrían Pues salir de ahí? Que se expanda, que busque actividades que le gusten hacer, donde haya personas que puedan tener más cosas en común con él o ella, que se expanda, que no piense que por lealtad tiene que estar viviendo una realidad que no le gusta, por una lealtad al grupo, que somos seres totalmente mutables, estamos todo el tiempo desarrollándonos, no somos de ninguna manera, vamos siendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, tú puedes haber sido de una determinada manera. Yo puedo quedar con amigas hace 20 años, hablo con ellas y no tienen nada que ver conmigo a día de hoy. Cero. Pero cero es cero. Entonces tú las puedes ver desde la mirada del cariño y decir, bueno, pues hay que aceptar a todo el mundo como es y cada uno, verdaderamente, el verdadero cariño es ese, yo te acepto como eres. Otra cosa es que esté todo el día contigo, o sea, no, porque al final la inercia es muy potente y si alguien se está quejando, puede ser que no valides la queja y te esfuerces en no validar la queja, pero va a llegar un momento en el que te vas a bajar la guardia y la vas a validar, ¿no? Al final la clave está en buscar entornos que se asemejen más a la persona que eres en el día de hoy o a día de hoy, porque el entorno va mutando, tú vas mutando y cuando vas mutando te tienes que ir adaptando. La verdadera capacidad de adaptación del ser humano es esa, ir adaptándose a los entornos, porque si no vas a sentir una presión interna de decir no estoy bien, no estoy feliz, no me siento bien aquí, y es tu cuerpo diciéndote ¿quieres salir de ahí? ¿Quieres avanzar? Estamos hechos para eso. Muy bien. Vale, vamos a abrir el último melón, ¿vale? El último melón es el amor. El amor, la toxicidad. Melonazo. Sí, melón y además es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque al final es con quien vamos a compartir nuestra vida, nuestros logros, nuestros malos momentos, todo, ¿no? Y es importante saber elegir. Y yo lo que veo mucho en muchos de mis amigos y tal, es que hay personas que buscan un hijo, no una pareja. Buscan tener a alguien a quien cuidar. O no, o de repente se lo encuentran y se quedan ahí estancados. O de repente se dan cuenta de o no se dan cuenta, mejor dicho, de que están en una relación súper tóxica. Y le dices, oye, es que con este no, y se lo dice el abuelo, la madre, el hijo, la hermana, y con este no, y ¿cómo que con este no? Con este sí. Y están un año sufriendo y realmente un proceso de la vida, un aprendizaje, y luego salen y dicen, hostia, ¿cómo he estado con este 2 años? ¿Cómo puede ser? ¿Te ha abierto muchos melones? A ver por dónde me... A ver, recuérdame el primer melón. Que ahora El primer melón, sí, es que estoy hablando mucho. No. El primer melón es la gente que está buscando un hijo y no una pareja, que hay muchos, ¿eh? Bueno, es que, fíjate, hay muchos que buscan un hijo y muchos que buscan, que buscan un padre. Es decir, que al final, cuando hay un rol determinado, es porque hay otro rol antagónico que complementa al primero. Es decir, si hay gente que le encanta tener una pareja a la que cuidar, es porque hay gente que le encanta que la cuiden. Esto va así. ¿Y de qué depende del modelo parental? Es decir, si tú en tu casa has visto una figura muy cuidadora y otra muy cuidada, repetirás patrón en un polo o en otro, ¿eh? Esto va un poco así. Y también una cosa, Juan, súper potente, es que las parejas, las relaciones amorosas, son el gran gurú de las heridas de la infancia. O sea, ahí es donde se ven las heridas de la infancia. Esos programas, ¿no? De 0 a 7 años. Los programas de los 0 a los 7 años. Es decir, ¿qué es lo que a ti te faltó de niño? Lo que te faltó de niño lo vas a buscar en tu pareja. Esto es... O sea, lo que a ti te faltó vas a pretender trascenderlo a través de otro. Y ese es el error. Por eso hay gente que dice, qué mala suerte tengo, es que llevo 5 relaciones y las 5 siempre me pasa igual. Es gente que son unos egoístas y unos egocéntricos y que no saben querer. Entonces, a lo mejor lo que te está diciendo la vida es que tienes que aprender a quererte tú. No sé, ¿eh? A lo mejor, y esto es una cosa muy profunda, porque lo que está sucediendo ahí es que hay una memoria emocional, en esa parte inconsciente, en ese cerebro emocional, en el cerebro límbico,
Evidentemente que tú no tienes acceso a ella y que lo que te está diciendo es, tu madre no te quiso, pero este te va a querer. Tu padre no te atendió, pero este te va a atender. No se te reconoció, pero este o esta te va a reconocer. Es decir, al final, lo que muchas personas están buscando en las relaciones es trascender traumas que tienen con sus padres o cuidadores en la infancia. Y ese es el gran error, porque nadie te puede dar nada, te lo tienes que dar tú. En el momento en el que tú descubres y dices, ¡ay, claro! Por eso me vinculo siempre a personas que no saben comprometerse o no saben vincularse o no saben apreciar o no te van a decir nunca un halago. Porque es que estoy buscando que me hagas un halago o que me des esa cobertura o esa validación que no se me dio de niño. La vida, en su infinita sabiduría, te va a poner delante ese tipo de seres humanos. Y ahora te lo traduzco a un plano más científico. Tu parte emocional, tu parte inconsciente, hace que te vincules a esas personas, de una manera inconsciente. Imagínate, Juan, que tú entras en una sala donde hay 100 mujeres, ¿vale? Y tú, de una manera inconsciente, te vas a fijar en 5 que van a corresponder a esa trascendencia de ese trauma que tú tienes de la infancia. Y a lo mejor te convienen infinitamente más otras 50 que hay, pero no. Tú te vas a fijar en esos 5. La típica frase de es que siempre me fijo en los malotes. Y tú dices, pues chica, o sea, fíjate la gente buena, que hay un montón también, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que nos pasa, que nos vinculamos en función de nuestras carencias que vienen fundamentalmente de esa etapa. Y cuando uno entiende eso, te pasas el juego. Ya dices, ya está, vale. Entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora aprende a darte tú lo que no se te dio. Yo tengo un trabajo súper bonito que es el reprograma tu niño interior, ¿no? Es una de las formaciones que tengo. Y consiste en hacer un viaje, yo hago un audio con mi voz, les hago como una regresión hacia la infancia, y en la infancia, cuando estamos delante, los pongo delante de su niño interior, y ahí tú le hablas a tu niño interior. El inconsciente es muy simbólico. Es decir, el niño interior es tu amígdala. Es decir, es la parte de tu cerebro que guarda tu memoria emocional. Entonces, pero como el inconsciente es simbólico, tú no te puedes poner a hablar con una amígdala, te pones a hablar con tu niño interior, ¿vale? Entonces tú le dices lo que no se le dijo y le das lo que no se le dio. Y eso se hace una vez y otra vez y otra vez. Llega un momento donde no hay que hacer ese viaje a ver al niño, porque ya lo tienes en la superficie, pero no la parte triste del niño, no la parte que tiene carencias, sino la parte bonita del niño. ¿Y cuál es la parte bonita? La que se ilusiona. Yo tengo esa parte muy viva. Yo me ilusiono con las cosas, un montón. Esa es la verdadera pasión. Yo veo algo bonito y digo, ¡guau, qué bonito! Y me impacta, porque está la niña viva. Tengo a la niña muy viva. No siempre ha estado. He tenido que ir a por ella. Es ir a hacer ese viaje. Entonces yo no necesito que venga alguien de fuera a decirme si valgo o no valgo, si soy digna de ser amada o no. No, yo ya sé quién soy. Y desde tu identidad y desde la certeza de quién eres, da igual lo que hagan los demás. Ya da lo mismo. ¿Qué más da? Ya no buscas un determinado patrón de nada. O sea, lo principal para encontrar pareja, una buena pareja, sería aprender a quererte. Eso es. Aceptarte y a vivir tranquilo con cómo eres y... Desde la no necesidad. Desde la no necesidad. Es decir, tú eres un ser completo y un ser feliz y un ser que estás en equilibrio, pues si te viene una persona que te complementa, estupendo. Y si no, está bien. Ya, también está bien. Es que está bien. Claro. Entonces, al final es vincularte desde la no necesidad que venga otro a cubrirte carencias que tienes. O sea, Vale. Cuando te las das tú, ya quien venga. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a fijar en gente que te convenga, no en gente que venga a trascender tu trauma. Entonces, ¿en qué te fijas? Bueno, pues depende de la edad. Eso es muy curioso, porque el otro día yo, en mis divagaciones, yo divago mucho cuando entreno, por ejemplo. En el gimnasio divago. Estás sin teléfono. Porque estoy sin teléfono. Y entonces le doy espacio al cerebro para aburrirse. Y cuando el cerebro se aburre, Piensa. es cuando piensa. Y es cuando divaga y es cuando surgen ideas. Entonces, claro, yo pensaba, ostras, yo ahora me fijo en cosas distintas en los hombres. Me fijo antes, y luego pensé, no soy yo, somos todas. O sea, es algo, todas o todos, no sé. Pero yo hablo desde mi punto de vista femenino, ¿no? Cuando era más jovencita me fijaba mucho en el físico. Luego después me fijaba más en el intelecto, en la persona, el cómo piensa, tal. Y digo, y ahora lo que más me importa es que sea buena persona.
Entonces, claro, pero es lógico, porque fíjate, es algo evolutivo. Tú, Juan, que hablas tanto de evolutivo, claro, cuando el físico es para la procreación de los genes, es decir, para la perpetuación, mejor dicho, de los genes, luego la inteligencia es para proveer al hogar, cuando ya tienes descendencia, de recursos. Cuanto más inteligente sea la persona, pues, o más hábil o más poderoso en el sentido de traer, digamos, recursos. Y luego, cuando hay un declive físico al final de la existencia de la vida, en el ocaso de tu vida, ¿tú qué quieres? ¿Que sea guapo? No, que sea bueno. Sí, está Que tranquila, te cuide, feliz, ¿no? que si lo necesitas, si tú te pones mal un día, te cuide, que sea buena persona, que no sea un capullo que te deje por ahí tirada o tirado. Entonces, eso es lo que va mutando. Eso sí, vas haciendo una transición saludable en el gusto por el otro. Ahora, tú puedes llegar a los 80 años que te traiga un tío que esté buenísimo, pero si luego es un imbécil o si luego es una persona que si tienes un problema no te va a atender, ¿de qué te sirve? ¿No? Entonces, es muy curioso porque vamos mutando en lo que nos atrae de las personas. Es muy, muy, muy curioso. Qué interesante. A ver en qué momento estáis todos vosotros y vosotras. A ver, que el combo es lo perfecto, ¿eh? Que no Hombre, estamos diciendo, sí, claro, ahora mismo vamos a estar diciendo que tenemos que renunciar a... No hace falta, no hace No hace falta, o sea, el combo Hombre, es lo ideal. es muy difícil, pero hay gente que encuentra una pareja y están años y años y años y están bien. Hay otros que Es están una años. elección, Juan, Sí. es una elección. Yo creo que tener pareja es escoger a la persona cada día. Es decir, pero lo difícil no es escoger, lo difícil es dejar de escoger a los demás. Es que esto es muy potente. Es decir, que yo me vincule contigo como pareja fácil. O sea, yo te digo, mira, me gusta Juan, voy a estar con Juan. Perfecto, eso no es difícil. Lo difícil es que si estoy contigo, debo renunciar a los demás. Si tenemos un pacto de exclusividad, ojo, ¿eh? Luego, dentro del mundo de las parejas, que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo siempre digo lo mismo, que si la pareja tiene otros pactos, también está bien, todo está bien, siempre y cuando sea consensuado. Luego, si no es consensuado, entramos en el mundo de la traición, que no es lo mismo que la infidelidad. Entonces, ahí ya estaríamos en otro contexto distinto. Pero me refiero, si hay un pacto de exclusividad, lo difícil no es escoger a la persona a la cual te vinculas. Lo complicado hoy en día es que hay tantos estímulos fuera que a la gente le cuesta vincularse porque no es leal a la persona. Porque lo difícil, insisto, no es estar contigo, es dejar de estar con el resto. Eso es lo que complica las relaciones hoy en día. ¿Y por qué ahora es más difícil que nunca? Porque hay más facilidad. Tenemos las redes sociales. Tenemos una filosofía de vida mucho más permisiva que hace mucho tiempo. Luego, el hecho de que las personas, mujeres, hombres, seamos autosuficientes económicamente, significa que yo no me tengo que vincular a nadie para que me pague nada. Me sostengo yo. Entonces, elijo desde ese punto, que es maravilloso, ojo. Pero todo ese caldo de cultivo hace que sea cada vez más complicado el vincularte a una sola persona. Eso es lo que hace que hoy en día, y luego pues una falta de valores también que de tela, ¿eh? O sea, ahora mismo, por ejemplo, tú sales con tu pareja en Instagram, gírate una foto, ¿no? La gente sabe que tienes pareja e igualmente te tiran la caña. Es decir, no es un límite que tú tengas pareja. Te pueden estar tirando los trastos aunque tú tengas pareja y aunque ellos tengan pareja. Entonces se vulneran un montón es una falta de valores, ¿vale? O sea, no hay unos límites. No, el respeto No, se ha perdido. exacto. Sí, sí. Entonces, cuando no hay respeto, cuando no hay valores, cuando hay este contexto, o incluso la gente que es infiel y se ríe de ello con los colegas, pues mira, o sea, no hay valores en ese sentido. Entonces, claro, eso es lo que hace que las relaciones hoy en día se compliquen, generando un vacío y una insatisfacción de fondo terrible, tanto en mujeres como en hombres, ojo. Porque hay muchas mujeres que manifiestan, no, es que puedes estar con un montón de gente, pero luego te sientes vacía. Es que los hombres igual, puedes estar con un montón de gente, pero es que te sientes vacío. Y al final, lo que está faltando es esa comunicación también. A ver, ¿qué quieres? Porque parece como que queda muy guay, oye, yo no me quiero vincular a nadie, yo es que somos amigos. Y tú dices, perdona, ¿tú un amigo le dejas entrar dentro de tu cuerpo? Eso no es un amigo. O sea, ¿qué estamos hablando? Sí, es decir, estamos en un diálogo absolutamente improcedente para mí, ¿eh? Ojo, es decir, habrá gente que le encante. Pero lo que yo veo es que hay una insatisfacción de base, tanto en hombres como mujeres, con este tema, ¿eh, Juan? Sí, no, total. Sí. Total. Vale, dos últimas preguntas. Sí. Y nos hablas un poquito de todos tus proyectos y tus formaciones y estas cosas.
La primera es algo que nos hemos dejado, que hemos hablado de ello, que es la toxicidad en las relaciones. Que muchas veces es difícil salir de ellas, la gente no lo ve por mucho que le digan. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que está en una relación tóxica, por ejemplo? Tomando conciencia de también lo que hemos hablado antes, de que estás vinculándote a alguien para trascender algo tuyo. O sea, eso es lo primero. Y luego, en segundo lugar, entender que hay una adicción a esa química de la reconciliación, de la discusión, que estás repitiendo posiblemente patrones, que tienes que tomar conciencia de esa adicción que estás teniendo a ese patrón y cultivar el amor propio. Porque cuando tú te quieres, cuando tú te respetas, no permites una relación tóxica. O sea, no quieres una relación tóxica. O sea, lo que quieres es paz. Entonces ahí hay un trabajo tuyo. Lo que no puedes hacer es, y ahí está la clave y el origen de todo, volcar la culpa en el otro. Porque al final, cuando hay dos seres humanos en una relación tóxica discutiendo, uno le grita al otro, uno le falta el respeto al otro, el mundo tóxico, no son los adultos, son los niños. Son como dos niños gritándose, dos niños faltándose. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Es decir, ahí hay que tomar conciencia de que ahí tú tienes algo que trascender, que es tuyo, que es tu trabajo, y dejarte del otro. Entonces el otro que hagas lo suyo y tú haz lo tuyo. O sea, no puedes pretender cambiar a nadie. Entonces, se dice fácil, pero muchas veces cuesta, porque hay una adicción, ¿eh? La persona necesita eso. Y sale de una relación tóxica y se mete en otra relación tóxica. Y la paz no es un escenario conocido para él o ella. Como no conocen ese escenario, buscan lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? La toxicidad, el conflicto, el belicismo. Entonces todo eso hace que la persona el cerebro busque escenarios conocidos y provoque escenarios conocidos. Eso es súper potente. Muy bien. Bueno, y dentro del respeto, cuando vamos a ligar con una chica que nos ha gustado, por ejemplo, en un bar, un restaurante o una discoteca o en un centro comercial, yo soy muy clásico. Yo en un centro comercial le eché la caña a una mujer, le dije, oye, me has parecido guapísima, ¿podemos ir a cenar? Me dijo que no, pero bueno, pero lo intenté. Hombre, yo lo intenté, claro que sí. Pero, ¿qué consejos? Porque yo sé que tú hablas mucho de miradas y todo este tipo de cosas que tienen mucha presencia y que son muy importantes, pero ¿qué consejos podrías dar a la gente que quiere ligar con otras personas? Bueno, tu teoría está muy bien. Es decir, el no ya lo tenemos. Sí, eso es lo principal, ¿no? No tener miedo al no. El no tener miedo al no. El no, claro, porque el rechazo no habla de ti, habla de su situación. Esta chica, pues, a lo mejor tiene pareja, o a lo mejor, pues, yo qué sé, pues, no le gusta. No le cuadras. Pero el rechazo nunca habla de uno, ¿vale? O no tenemos que verlo así. Tenemos que ver que pues no podemos estar gustándole a todo el mundo. De todas maneras, el tema de las miradas que mencionabas, ahora mismo, si yo te miro a los ojos, eso es muy curioso porque es un estudio de hace 2 años aproximadamente en la Universidad de Londres. Mi corazón se está sincronizando con tu corazón. Esto es muy curioso, a través de los ojos. Por eso mirar a los ojos es tan importante y tan bonito, ¿no? Yo miro mucho a los ojos. Porque de esa manera, a través de la manera en que pestañeas y de la manera en que nos conectamos a través de la mirada, tu corazón y mi corazón se sincronizan. ¿Y eso qué quiere decir? Y los cerebros, quiere decir que estas energías de las que hablábamos antes, significa que puede haber una conexión muchísimo mayor, ¿eh? Puede haber una conexión profesional, como la que estamos teniendo ahora, porque estamos teniendo una conversación, etcétera. Puede haber una conexión más íntima, es decir, a través de la mirada. Esos gestos, ¿no? Esos son maneras de aproximarte. De todas maneras, el tema de ligar o no ligar, yo creo que es una cosa, es como muy, muy subjetivo, ¿no? Eso no. Vale, o sea que tú realmente esperarías a tener un mensaje de tu corazón con una mirada. No, lo de sincronizar los corazones pasa siempre, ¿eh? Es muy curioso, te puede estar pasando con, no sé, con una persona random, ¿eh? Es decir, y además es muy curioso porque se hizo un experimento y no se puede controlar. Hay personas con las que el corazón se sincroniza, ¿vale? Significa que estamos vibrando en las mismas frecuencias, nuestro corazón, incluso el cerebro. Se sincronizan y otra cosa muy potente que también leí en un estudio que dije, Dios, es que es brutal.
si hay una pantalla en medio, es decir, si tú y yo, en vez de estar en el mismo espacio físico, es decir, nuestros corazones emiten una serie de frecuencias, el tuyo y el mío, y están solapadas ahora, por una cuestión de distancia, ¿eh? Pero si hay una pantalla en medio, los corazones no se sincronizan, pero sí los cerebros. Es decir, tus ondas cerebrales y mis ondas cerebrales se sincronizan incluso aunque haya una pantalla. No siempre. Y tampoco se sabe por qué, ni con quién. Es decir, es random. Se hizo un estudio con cientos de sujetos y había veces que se conectaban los corazones, a veces no se conectaban. No llegaron a encontrar en ese estudio en concreto la razón por la cual eso sucedía. No lo podemos buscar. ¿Sucede o no sucede? Depende de la química, ¿no? Que haya entre los dos. Sí, se ha hablado toda la vida de química, pero hay mucho más. Sí. Vale. A ver, que me preparo aquí. Se me ha olvidado hacerte las preguntas que hacemos al principio, ¿vale? Que son respuestas cortas. Vale. ¿Vale? Entonces te las voy a hacer ahora y eso, respuestas cortas. Un hábito que cambió tu vida. Meditar. Una decisión que cambió tu vida. Desplegar las alas y volar. ¿Cómo te hablas o qué te dices a ti misma cuando estás baja de energía? Salgo de mí, es decir, cojo mi cerebro, lo pongo enfrente de mí, le hablo y hablo conmigo misma. Me desidentifico del pensamiento, salgo de ese pensamiento, me doy cuenta que el pensamiento es algo que me propone mi cerebro pero que no es real. Vale. Tu frase de poder. Mi frase de poder, aquí tengo muchas. No, solo una. Mi frase de poder es aguántame el cubata que te vas a enterar. No sé qué quiere decir eso, pero bueno, ahí se queda. Eso es una frase que se decía antes, ¿no? Que cuando alguien te reta, cuando alguien te eso no vas a poder, ¿eh? Ah, no hay huevos, ¿eh? Exacto, sería el equivalente de no hay huevos. Vale. Ya lo entiendo. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Ahí siempre desayuno lo mismo. Huevos a la plancha, aguacate y pan tostado. Me encanta. De momento, toda la gente que ha venido aquí desayunamos lo mismo. Estamos en el mundo heavy. Muy heavy. Sí, bueno, ¿por qué? Eso ya podríamos entrar en conversaciones. Pero no vamos a abrir este melón. Ahora quiero que me cuentes, ya para acabar, una pena, porque la verdad que han sido conversaciones muy interesantes y muy dinámicas. Hemos hablado de muchas cosas. Sí. El que quiera indagar un poquito más en todos estos temas, tiene tu perfil, que hay un montón de contenido. Sí. Y luego también tienen como algunas formaciones y cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué puedes ofrecer profesionalmente. Sí, yo me especialicé en reprogramación mental, entonces generé mi propio método, que es el BMR. Es un método en el cual utilizo las frecuencias cerebrales. Como yo soy neuropsicóloga, pues profundicé en este tema. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es generar una serie de audios a unas determinadas frecuencias, con unos hercios determinados en la música, que grabo con mi propia voz en un tono concreto, con unos silencios estudiados, y lo que yo hago con esos audios es reprogramar tu mente cuando entras en sueño. Tú rezas y entonces lo que yo hago es darle a las personas, utilizo como herramienta principal eso. Luego hay más cosas, ¿eh? Hay ejercicios de reprogramación, ejercicios para invertir la polaridad del sistema límbico, empezar el día con agradecimiento, enseñar a meditar con audios, que cada vez los espacios entre palabras es más amplio para que el cerebro, obligar al cerebro a meditar. En fin, es un sistema muy completo. Entonces tengo varias formaciones, está el BMR 21, que son 21 días de reprogramación mental, brutal, es brutal. Y ahora, hace muy poquito, he empezado con el gimnasio de la mente. Como me gusta mucho el deporte, pues he un poco hecho ese guiño hacia mis dos pasiones, que por un lado es el gimnasio, las pesas que hago, y luego por otro lado la mente, ¿no? Soy una apasionada pues de estudiar cómo funcionamos a nivel mental. Entonces he hecho ahí ese mix, ese híbrido, y donde pues eso es una membresía donde las personas se inscriben, he empezado este mes, y está funcionando maravilloso, es muy chulo. Luego está la experiencia del niño interior, que es esa regresión de la que te hablé antes, y una app de audios. Es decir, tengo varios frentes, varias formaciones y cientos de alumnos que me llenan el alma. Porque cuando haces un trabajo que te apasiona y te das cuenta que las consecuencias para las personas es sentir paz, sentir
alegría, el sentir el empoderamiento, el decir, puedo con todo, porque la mayoría de las personas, Juan, están viviendo por debajo de su potencial. Sin duda. Pero muchísimo, o sea, es una barbaridad y es precisamente por estas dos rutas que te he dicho antes, la del miedo y la del amor. Es decir, el cerebro, para protegerte, como te pasa cuando dices, a ver si me voy a caer, no, el cerebro te intenta proteger y eso hace que te pares. Y entonces no haces lo que podrías hacer, no desarrollas todo tu potencial. Y a mí me encanta motivar a las personas para que saquen todo ese potencial que tienen ahí dormido. Y luego el ver el talento en las personas, o sea, se me da de miedo siempre, ¿eh? Me he dedicado a la formación durante muchos años, a otro tipo de formaciones, pero formación, al fin de cuentas, y el ver el talento ajeno. Y yo lo veo y no puedo callarme, ¿eh? Yo lo digo, tú eres un crack en esto, ¿eh? Y la persona muchas veces se sorprende porque... Primero, no están acostumbrados a que... Pero a mí me parece, cuando ves algo bueno en la gente, díselo. Pero la gente no lo dice. No lo dice. Dice lo malo. Exacto, pero di lo bonito, di lo bueno, porque puede ser que ese ser humano no se haya dado cuenta de que tiene ese don, precisamente porque lo ha normalizado. Entonces eso es súper bonito. Y eso, y tengo la academia, que es donde tengo alojado todo esto, que es el Vego Mental Reset. Es decir, en internet, en Google mismo, Vego Mental Reset. Y bueno, ahí, aquí en la descripción del vídeo pondremos todos estos links y estas cositas sí, para que las tenga personas acceso. que quieran mejorar a nivel mental y en su bienestar mental, pues tengan esa opción. Muy bien, Begoña. Oye, pues muchas gracias por venir, la verdad que me ha encantado. A mí también. He estado súper cómoda, súper a gusto en este lugar y contigo, que eres fantástico, Juan. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias y Gracias. hasta aquí el tercer podcast de Mentes Indomables.